El Atlántico Norte, 1823. Había tormentas que partían barcos y tormentas que partían hombres. Aquella noche era ambas cosas. El espectro negro crujía desde sus entrañas, como si la madera misma suplicara clemencia. Las olas levantaban el casco y lo arrojaban contra el vacío, con una violencia que no dejaba espacio para el miedo, solo para el instinto. Rodrigo Salazar de Montesilla, capitán, corsario, cicatriz con nombre, estaba encubierta porque era el único lugar donde podía ver lo que se venía. No era un hombre dado a las palabras, tampoco a la piedad. Amainad esas velas o los mataré yo antes que la tormenta. Rugió, y su voz cortó el viento con una autoridad que ninguna tormenta podía apagar. Llevaba el cuello alto del abrigo levantado hasta los pómulos. Como siempre, nadie del espectro negro preguntaba ya por qué. Los que habían preguntado al principio habían aprendido a no hacerlo. Fue el vigía quien lo vio primero. Entre los restos de un bergantín destrozado, entre maderas que flotaban como huesos, algo blanco se movía. No era espuma, era una mano. «Capitán, ¿hay alguien ahí?» Rodrigo no respondió de inmediato. Miró, calculó. El mar estaba furioso y lanzar un bote en ese momento era condenar a 2 hombres en lugar de 1. Era una ecuación simple, pero la mano seguía ahí, pequeña, aferrada a una tabla. «Dejadlo», dijo casi para sí mismo. Nadie se movió. Él tampoco. Fueron 30 segundos que parecieron 30 años. Y entonces, sin explicación que él mismo pudiera darse, Rodrigo tomó una cuerda, se ató al mástil y saltó. La sacó del agua con la misma eficiencia, con que habría rescatado un cofre de un barco hundido. Sin ceremonia, sin ternura, con la fuerza de quien sabe que el tiempo no da tregua. Era una mujer, joven, inconsciente, con el pelo negro pegado al rostro, como cinta de Hamada. La depositaron en su propio camarote, el único lugar con suficiente calor, y Rodrigo ordenó que le dieran ropa seca y la dejaran en paz. «¿Y usted, capitán?», preguntó Fermín Curiel su segundo, un hombre con la lealtad de un perro viejo. «Yo estoy en mi barco», respondió Rodrigo, «que es donde siempre estoy». No entró al camarote en toda la noche. Cuando ella despertó, era mediodía, y el mar había decidido perdonarlos, al menos por unas horas. Rodrigo supo que estaba consciente porque escuchó el pequeño golpe de sus pies contra la madera al levantarse, y luego el silencio de alguien que no sabe dónde está ni si debe tener miedo. Esperó 10 minutos antes de entrar. Ella estaba de pie junto al ojo de buey, con la ropa prestada de uno de los grumetes, demasiado grande para su figura. Se giró cuando escuchó la puerta, y él vio sus ojos oscuros, vivos, asustados pero sin llanto, antes de ver cualquier otra cosa. «¿Dónde estoy?», preguntó en español, con un acento de Cádiz que Rodrigo reconoció de inmediato. «En un barco», respondió él. «¿De quién?». «Mío». Ella lo estudió un momento. Él llevaba el cuello del abrigo levantado, el ala del sombrero baja. Solo sus ojos eran visibles, grises como el cielo antes de la tormenta. «¿Me salvó usted?», preguntó. Rodrigo no respondió. Estaba mirando su cuello. Un colgante, pequeño, de plata, con un sello grabado. Un halcón con las alas desplegadas sobre 2 espadas cruzadas. El emblema de la casa Velasco Prim. El mundo se detuvo durante exactamente un segundo dentro del pecho de Rodrigo Salazar. Un segundo en el que todo lo que había enterrado durante 6 años volvió a la superficie con la violencia de las olas de la noche anterior. «¿Cómo se llama usted?», dijo con una calma que le costó sangre. «Catalina», respondió ella. «Catalina Velasco Prim». Rodrigo no dijo nada más. Se giró. Salió del camarote y cerró la puerta con una suavidad que era peor que un portazo. En cubierta, Fermín lo esperaba con esa expresión de perro que huele la lluvia antes de que llegue. «¿Quién es?», preguntó. Rodrigo tardó en responder. Miró el horizonte. Luego dijo 4 palabras que cambiaron el rumbo de todo. «Ella se queda conmigo». Fermín abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Capitán, la tripulación va a querer saber». La tripulación no pregunta. La tripulación obedece. Rodrigo se alejó sin añadir nada más, dejando a Fermín con el presentimiento de que algo irreversible acababa de comenzar. Catalina Velasco Prim había navegado antes,
Su padre se había asegurado de ello. Una mujer que no conoce el mar, decía el almirante Augusto Velasco Prim con su voz de barril vacío. Es una mujer a merced del mar. Era una de las pocas cosas en las que padre e hija habían coincidido. Pero nunca había estado en un barco como ese. El espectro negro no era un barco elegante. Era funcional con la brutal eficiencia de algo diseñado para sobrevivir. Sus maderas eran oscuras, casi negras por el alquitrán y los años. Sus velas llevaban remiendos sobre remiendos. ¿Y su tripulación? Unos 40 hombres de procedencias que Catalina prefirió no investigar. La miraba con una mezcla de curiosidad y hostilidad que ella reconocía. Era la misma mirada que reciben los extraños en los lugares donde los extraños no suelen llegar vivos. Le habían dado el camarote del capitán. Lo sabía porque era el único que tenía cerrojo por dentro. Lo que no sabía era por qué. Durante los primeros 2 días el capitán no volvió. Le mandaban comida, simple, suficiente y agua. Fermín Curiel, el único que le hablaba con algo parecido a la cortesía, le informó escuetamente que estaban rumbo a las Azores y que no podía salir a cubierta sin permiso. ¿Soy prisionera?, preguntó Catalina. Fermín pareció incómodo con la pregunta. Es por su seguridad, señorita. ¿De qué? El hombre miró al techo, luego al suelo, luego a un punto inexistente en la pared. Del mar, dijo finalmente y se marchó antes de que ella pudiera replicar. Al tercer día, Catalina decidió que estar encerrada era una cosa que ella no hacía. Salió. Nadie la detuvo físicamente. Pero el silencio, que cayó sobre cubierta cuando apareció, fue peor que cualquier prohibición. Los hombres dejaron de trabajar. La miraron, algunos con curiosidad, otros con algo que se parecía demasiado al resentimiento. Ella caminó hacia la proa con la cabeza alta, como su madre le había enseñado que debían caminar las mujeres que no tenían miedo aunque lo tuvieran. Desde allí, el océano se extendía en todas direcciones sin tierra a la vista, y por un momento Catalina sintió la enormidad de su situación. Estaba sola, en medio del Atlántico, en un barco de corsarios viva de milagro, pero estaba viva. Lo que su padre nunca había comprendido de ella era que Catalina siempre empezaba a contar desde ahí. Fue entonces cuando lo vio. El capitán estaba en popa, de espaldas a ella, mirando los mapas extendidos sobre una mesa improvisada. Uno de los tripulantes, un hombre grande, con cicatrices en los nudillos, se le acercó. Catalina no escuchó las palabras, pero el tono era inequívoco, desafiante. El hombre gesticuló, señaló en su dirección. Rodrigo Salazar no se movió, no levantó la voz, no puso la mano en el cuchillo que llevaba al cinto. Simplemente se giró, muy despacio, y miró al hombre. Solo eso. El tripulante se quedó inmóvil durante 3 segundos exactos. Luego dio un paso atrás, luego otro, y volvió a su trabajo sin decir nada más. Catalina había visto a su padre intimidar a hombres durante toda su vida, con gritos, con amenazas, con el peso de su rango y su fortuna. Nunca había visto a nadie hacerlo con tanto silencio. Algo cambió en su interior. No era confianza todavía. Era algo más pequeño y más honesto. Curiosidad. Esa tarde, él apareció en el umbral del camarote. Catalina estaba sentada junto al ojo de buey, intentando leer un libro que había encontrado en el cajón inferior del escritorio. Un tratado de navegación en portugués, que no entendía del todo, pero que le daba algo en que ocupar las manos. Debería haber pedido permiso, dijo él sin entrar. Catalina lo miró. Para salir a cubierta de un barco en el que no pedí estar, necesito permiso. Una pausa. En este barco sí. ¿Y si me niego? Él la miró fijamente. Bajo el cuello alto del abrigo, bajo el ala del sombrero. Sus ojos grises tenían esa misma calidad que había visto en popa. La de alguien que no necesita amenazar, porque la amenaza ya está en el aire. No lo hará, dijo. Catalina estuvo a punto de contradecirlo solo por principio, pero entonces recordó al tripulante retrocediendo sin que nadie lo tocara, y decidió que había batallas que podían esperar. ¿Por qué me salvó?, preguntó en cambio. El capitán no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía algo que Catalina no supo descifrar. ¿Dureza? ¿Advertencia? ¿O simplemente la costumbre de un hombre que hace mucho dejó de explicarse?
No salvaré 2 veces. Y se fue. Esa noche, Catalina tomó el colgante de plata entre sus dedos, el halcón, las espadas, y lo miró largo tiempo. Su padre se lo había regalado cuando cumplió 16 años. Para que sepas quién eres, había dicho. Ella siempre había pensado que era una forma de decirle que nunca podría olvidarlo. Ahora se preguntaba por primera vez si había alguien más en el mundo que lo mirara y sintiera algo completamente distinto. Debajo de su cabeza, el mar seguía moviéndose. Y en algún lugar del barco, el capitán que la había salvado sin querer hacerlo seguía despierto. Ella lo sabía porque nunca escuchó sus pasos alejarse del todo. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Catalina debería confiar en el capitán? ¿O hay algo en él que debería hacerla huir? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas lo que viene. Fueron las fiebres lo que lo cambió todo. Al 5.º día de navegación, uno de los grumetes más jóvenes, un muchacho de no más de 14 años al que llamaban Pito porque silbaba sin parar, cayó enfermo con una violencia que no daba tregua. Vómitos, temblores, delirio. El cocinero, que hacía las veces de médico porque nadie más sabía leer un frasco de tintura, se encogió de hombros y dijo que no había nada que hacer. Catalina oyó el llanto del chico a través de la madera. Ella había pasado 2 inviernos ayudando a las Hermanas de la Misericordia en Cádiz, no por devoción, sino porque era la única forma de salir de la casa de su padre sin escolta. Había aprendido cosas útiles, las que no se enseñan en los salones. Salió del camarote, fue a la cocina. Pidió vinagre, agua hervida, un paño limpio y la botella de aguardiente, que el cocinero escondía detrás del barril de sal. El cocinero la miró como si hubiera pedido la luna. Para el chico, aclaró Catalina, con la misma voz que su madre usaba cuando no era una sugerencia. El cocinero le dio todo. Rodrigo la encontró arrodillada junto al catre de Pito, con las manos manchadas de vinagre y el pelo recogido a toda prisa, hablándole al muchacho con una calma que contrastaba de forma extraña con la urgencia del momento. El chico seguía con fiebre, pero ya no lloraba. Rodrigo no dijo nada. Se quedó en el umbral un momento más del necesario, y luego se fue. Esa noche, Fermín le trajo a Catalina una manta extra y un cuenco de estofado caliente. «Del capitán», dijo con la cara de quien preferiría no estar entregando eso. Catalina miró el cuenco un momento. «¿Siempre fue así?», preguntó. Fermín frunció el ceño. «¿Así cómo?». «Solo, con todo adentro». El hombre tardó en responder. Luego dijo como si le costara. «No siempre». Y no añadió nada más. Fue Pito quien habló 2 días después, cuando ya podía sentarse sin que le temblara el mundo. Catalina estaba cambiándole el vendaje de una rosadura en la mano, una herida vieja, mal curada, cuando el chico la miró con los ojos todavía acuosos de la fiebre y preguntó: «¿Usted sabe quién es el capitán?». «Sé su nombre», respondió Catalina. Antes de ser corsario, era oficial de la Armada. Pito lo dijo como si recitara algo aprendido de memoria. Sirvió bajo las órdenes del almirante Velasco Prim. Catalina dejó de moverse. «¿Cómo dices?». «El almirante Velasco Prim. Dicen que el capitán descubrió algo que el almirante no quería que nadie supiera, contrabando o traición, no sé bien. Y entonces el almirante lo hizo prender. Lo torturaron. Le rompieron la mandíbula con una culata de pistola. Y lo tiraron al mar para que se muriera». «Silencio». «¿Cómo sobrevivió?», preguntó Catalina, y su propia voz le sonó distante, como si viniera de otra habitación. «¿Por qué Fermín lo sacó del agua?». «¿Cómo usted?». El chico la miró. «Yo creo que el mar tiene la costumbre de devolverle a él lo que no debería tener». Esa tarde Catalina fue a buscarlo. Lo encontró en popa, de cara al horizonte, con las manos apoyadas en la borda. El viento le agitaba los faldones del abrigo. No se giró cuando la oyó llegar. «¿Es verdad?», preguntó ella sin preámbulo. «Depende de qué», dijo él. «Lo que hizo mi padre. Lo que le hizo a usted». Un silencio largo. El mar respondió antes que él. «¿Quién te lo dijo?». «Eso no importa». Rodrigo se giró entonces. Por primera vez desde que se conocían,
bajó ligeramente el cuello del abrigo. No del todo, pero lo suficiente para que Catalina viera la línea irregular que cruzaba su mandíbula. Una cicatriz antigua, torcida, que hablaba de un hueso roto y mal soldado. Él terminó lo que comenzó, dijo Rodrigo. Y yo sobreviví para que eso no fuera gratis. Catalina sintió algo que no era lástima. Era peor. Era reconocimiento. Lo siento, dijo. No lo sientas. Tú no lo hiciste. Llevo su apellido. Eso no es culpa. Rodrigo la miró un momento, y en sus ojos grises había algo que llevaba tiempo sin salir. Eso es solo mala suerte. Catalina no se fue, y eso, de alguna forma que ninguno de los dos habría sabido explicar, lo cambió todo. Esa noche, mientras Catalina dormía, Fermín despertó a Rodrigo con 3 golpes secos en la puerta. «Capitán, hay problema». «¿Qué clase de problema?» Fermín bajó la voz. «Lucio Barrantes ha estado hablando con otros. Dicen que la chica es hija del almirante Velasco Prim, que tenerla a bordo es una condena, que si el almirante la busca y no se encuentra con ella». «¿Cuántos lo saben?» «Suficientes». Rodrigo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenían la misma expresión que ponía cuando calculaba una maniobra en mar abierto. Fría, clara, sin espacio para el sentimiento. «Mañana hablaré con Barrantes». «¿Y ella?» «Ella no se mueve de este barco». Fermín asintió, aunque su cara decía que eso era exactamente lo que lo preocupaba. Lucio Barrantes era el tipo de hombre que sonríe cuando debería callarse. Grande, con manos que parecían hechas para romper cosas. Llevaba 6 años en el espectro negro y había aprendido exactamente lo suficiente para ser peligroso, sin ser inteligente. La mañana después de la conversación con Fermín, lo encontraron esperando en cubierta con 6 hombres detrás. No eran todos, pero eran suficientes para que el resto mirara y callara. «Capitán», dijo Barrantes con esa sonrisa, «necesitamos hablar de la chica». «No», respondió Rodrigo. «Con todo el respeto, capitán, esto nos afecta a todos. Si el almirante manda barcos, el almirante mandará lo que mande. Eso es mi problema». «No», Barrantes dio un paso adelante. «Cuando mande barcos de guerra contra el espectro negro, será problema de todos los que estemos a bordo». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró a Barrantes, luego a los 6 hombres detrás, luego al resto de la tripulación, que observaba desde una distancia calculada. «Muy bien», dijo con una calma que heló el ambiente. «Hablemos». La conversación duró 4 minutos. Rodrigo habló poco. Barrantes habló mucho. Cuando terminó, Rodrigo le ofreció a Barrantes una elección: permanecer en el barco, bajo sus órdenes, o tomar un bote con 3 días de provisiones. Barrantes eligió quedarse, pero la sonrisa que se llevó consigo era la de alguien que sabe que la batalla no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Fermín encontró a Rodrigo después, a solas en la bodega. Eso no lo frena, solo lo retrasa. «Lo sé». «Entonces, ¿qué va a hacer con ella?» Rodrigo no respondió, pero esa noche, por primera vez en días, entró al camarote cuando Catalina aún estaba despierta. Ella levantó la vista del libro. Había encontrado uno en castellano esta vez, un tratado de astronomía náutica, y lo miró sin decir nada. Esperó. Rodrigo se sentó en la única silla frente a ella. Se quitó el sombrero. Era la primera vez que lo hacía en su presencia. La cicatriz era más visible así, bajo la luz de la vela, y Catalina hizo el esfuerzo consciente de no mirarla fijamente. «Hay hombres en este barco que quieren que te vayas», dijo él. «Algunos de formas que no implican tierra firme». «Lo sé», respondió Catalina. «¿Y? ¿Y qué?» Ella lo miró directamente. «¿Espera que le pida que me baje en el primer puerto? Sería lo razonable. Usted no me parece un hombre especialmente razonable, capitán. No me salva del mar para razonar». Rodrigo la miró un momento. Algo cruzó por sus ojos que no llegó a convertirse en nada visible. «Escucharé lo que digas», continuó ella. «Pero quiero saber una cosa primero. ¿Qué descubrió usted que mi padre no quería que nadie supiera?» Un silencio largo. «Tenía tratos con contrabandistas ingleses. Vendía información sobre rutas de la Armada a cambio de dinero. Hombres murieron por ello». «Buenos hombres». Catalina asintió despacio, no con sorpresa, con la expresión de alguien que acaba de recibir la confirmación de algo que ya sospechaba. «¿Lo puede probar?»
Tenía las pruebas. Me las quitaron cuando me prendieron. ¿Dónde están ahora? En su casa. En Cádiz. O destruidas. Rodrigo la miró. ¿Por qué preguntas eso? Catalina dejó el libro sobre la cama. Porque yo entro a esa casa, dijo. Y porque si las pruebas existen, yo sé dónde buscarlas. Lo que siguió fue el silencio más largo que Catalina recordaría en su vida. Rodrigo la miraba como si estuviera calculando algo que no tenía cifras. Solo consecuencias. ¿Por qué harías eso? Dijo finalmente. Porque lo que él hizo está mal. Catalina lo dijo sin titubear. Y porque usted tiene una cicatriz que debería tener su nombre. Rodrigo volvió a ponerse el sombrero. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Duerme, dijo. ¿Es un sí? Se detuvo en el umbral, de espaldas a ella. Es un todavía no. Una pausa. Que en este barco es lo más parecido a un sí que vas a conseguir. Salió. Catalina apagó la vela y se quedó mirando el techo oscuro del camarote. Afuera, el mar estaba en calma por primera vez desde que la habían rescatado, y en algún lugar de la cubierta, Lucio Barrantes seguía sonriendo en la oscuridad. A la mañana siguiente, Fermín encontró a Rodrigo estudiando el mapa con una atención que iba más allá de la navegación. ¿A dónde vamos, capitán? Preguntó mirando la ruta que señalaba la pluma de marcar. Rodrigo no levantó la vista. A Cádiz. Fermín tardó un momento en procesar eso. Al puerto del almirante Velasco Prim. Al mismo. ¿Con su hija a bordo? Con su hija a bordo. Fermín exhaló un sonido que no era exactamente una palabra, pero lo decía todo. Capitán, dijo finalmente. Usted o está enamorado o está loco. Rodrigo levantó la vista entonces. Y por primera vez en mucho tiempo, en el fondo de esos ojos grises había algo que se parecía peligrosamente a las dos cosas. Cádiz se veía desde cubierta como una línea blanca en el horizonte, y Catalina la miró con la misma sensación con que uno mira una herida antigua. Reconocimiento sin nostalgia. Llevaban 2 días de navegación desde que Rodrigo cambió el rumbo. En ese tiempo, algo había cambiado también entre ellos, sin que ninguno lo nombrara, porque nombrarlo habría sido demasiado. Era una distancia diferente, no la del desconocimiento, sino la del cuidado. Él seguía sin tocarla, seguía hablando poco, pero la miraba. Y ella había aprendido que en Rodrigo Salazar, la forma en que miraba era el único lenguaje que no sabía mentir. El plan era simple en teoría y suicida en práctica. Catalina entraría a la casa familiar con la excusa de haber sobrevivido al naufragio del bergantín en el que viajaba. Buscaría en el despacho de su padre los documentos que Rodrigo le había descrito. Un libro de registros de color verde oscuro, con el sello de la Armada, y 3 cartas con firma inglesa. Luego saldría. ¿Y si no están? Preguntó Catalina la noche antes de llegar. Entonces habremos hecho el viaje para nada, respondió Rodrigo. ¿Y si están y me atrapa? Rodrigo tardó. No te atrapa. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Catalina lo miró un momento. Estaban los dos en cubierta, con el viento del sur trayendo ya el olor de tierra. ¿Por qué confía en mí? Preguntó ella. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía esa textura de las cosas que se dicen una sola vez. Porque no fui yo quien decidió hacer esto. Fuiste tú. Y hay personas que, cuando deciden algo así, no dan marcha atrás. Entraron al puerto de madrugada, con otra bandera y otro nombre pintado sobre el casco. Catalina desembarcó sola, con un vestido prestado y el colgante de plata al cuello. Rodrigo la observó desde cubierta, hasta que la perdió entre las calles de la ciudad. Blanca. ¿Cuánto tiempo la esperamos? Preguntó Fermín. El que haga falta. La casa Velasco Prim estaba donde siempre había estado, frente al mar, grande, segura de sí misma como su dueño. Catalina entró por la puerta de servicio con una llave que llevaba desde los 16 años. Su padre no estaba. Los criados dijeron que llevaba 3 días en la capitanía. Noticias de un corsario, dijeron. Eso heló a Catalina por dentro. Fue directa al despacho. El libro de registros no estaba donde Rodrigo había dicho. Buscó durante 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Y cuando ya estaba a punto de rendirse, lo encontró, detrás de un panel falso en la pared del fondo. El libro,
las 3 cartas, y algo más que Rodrigo no sabía que existía. Una lista de nombres. Oficiales de la Armada juzgados, degradados o ejecutados en los últimos 10 años, con anotaciones al margen de letra de su padre que convertían cada nombre en una confesión. Catalina se los llevó todo. Estaba a 2 calles del puerto cuando escuchó pasos detrás de ella, rápidos, más de uno. No corrió. Siguió caminando con los documentos bajo el manto, hasta que una voz dijo, «Señorita Velasco Prim». Se detuvo, se giró. 4 guardias. Y detrás de ellos, con ese paso lento de los hombres que saben que el mundo siempre los espera, el almirante Augusto Velasco Prim. La miró a ella, al manto. Su expresión no cambió, lo que era peor que cualquier grito. «¡Qué sorpresa!», dijo. «Te dábamos por muerta». «Sobreviví», respondió Catalina. «¿Qué llevas ahí?». Catalina no respondió. El almirante hizo un gesto. Un guardia avanzó. Y entonces, desde el callejón a la derecha, salió Rodrigo Salazar. No iba de negro. Llevaba ropa de civil, sin el abrigo alto, sin el sombrero. La cicatriz era visible para cualquiera. El almirante lo miró exactamente, 2 segundos antes de perder por primera. ¿Ves en su vida el control que tanto había cultivado? «Tú», dijo. «Yo», confirmó Rodrigo. «Estás muerto». «Varias veces. Nunca se me dio bien». El almirante miró a los guardias. «Prendedle». Y fue entonces cuando Rodrigo hizo algo que nadie esperaba. En lugar de huir, levantó la voz para que la escucharan los transeúntes en los extremos del callejón. El almirante Augusto Velasco Prim vendió información de la Armada a contrabandistas ingleses durante 10 años. Los documentos que lo prueban están en manos de su hija. «Testigos de la ciudad de Cádiz, pongan atención». El almirante palideció. Catalina comprendió en ese momento lo que Rodrigo había hecho. No había venido a rescatarla en silencio. Había venido a convertir ese callejón en un tribunal. Lo que siguió no fue una batalla, fue algo más complicado y más irreversible. Los guardias prendieron a Rodrigo. El almirante ordenó que también prendieran a Catalina. Pero los documentos ya no estaban con ella. En el momento en que su padre apareció, los había pasado a un pescador anciano, con cara honesta al que le puso 3 monedas en la mano y dijo que los llevara a la redacción de El Correo de Mino de Cádiz, que dijera que venían de parte de la hija del almirante. No era un plan perfecto, pero era el único que tenía. Los encerraron en la capitanía, en celdas separadas. Catalina no durmió, pensó, repasó cada decisión desde el momento en que despertó en un camarote que olía a alquitrán y mar, y llegó a la misma conclusión que llegaba siempre, que había hecho lo correcto incluso cuando era lo difícil. Se preguntó si Rodrigo pensaba en ella. El almirante vino a verla al amanecer. Entró a la celda con esa calma de quien está acostumbrado a que las habitaciones se ajusten a su presencia. «¿Dónde están los documentos?», preguntó. «Lejos», respondió Catalina. «Catalina, soy tu padre». «Lo sé», lo miró directamente. «Por eso sé exactamente lo que eres capaz de hacer». Algo cruzó por la cara del almirante. No arrepentimiento. Algo más viejo y más feo. El reconocimiento de alguien que ha vivido tanto tiempo siendo temido, que ya no sabe cómo ser otra cosa. «Ese hombre te ha envenenado», dijo. «Ese hombre me dijo la verdad, que es algo que tú nunca hiciste». El almirante salió sin responder. Catalina volvió a sentarse y esperó. Al mediodía, un oficial joven abrió la puerta de su celda. «Es libre de marcharse». Catalina parpadeó. «¿Qué ha pasado?». El director de El Correo publicó esta mañana una primera página. El almirante ha sido convocado ante el Consejo de Guerra. Hay una investigación abierta. ¿Y Rodrigo Salazar?». El oficial dudó. «El capitán Salazar llegó a un acuerdo con las autoridades durante la noche. Se entregó a cambio de su libertad, señorita». Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No como el barco. De otra forma». «¿A cambio de mi libertad?». «Así es». Salió corriendo. Las calles de Cádiz la vieron cruzarlas sin mirar a los lados, con el manto ondeando, con el colgante golpeándole el pecho a cada paso. Llegó al puerto. El espectro negro seguía allí. Fermín estaba en cubierta. «¿Dónde está?», preguntó Catalina. «En el puerto. Con los del consejo. Se entregó por usted». «Lo sé. ¿Qué acuerdo hizo?». Fermín exhaló. Entregó el espectro negro. El cargamento.
y su nombre real, a cambio de que a usted la soltaran antes del amanecer y de que los documentos llegaran al periódico sin que nadie los interceptara. Él fue quien habló con el director. Por la noche, antes de que lo prendieran. ¿Lo sabía de antemano? ¿Todo el plan era ese? Desde que decidió venir a Cádiz, señorita. Fermín bajó la voz. Yo le dije que estaba loco. Me dijo que sí. Tardó 2 horas en llegar hasta él. Las autoridades lo tenían bajo custodia en una casa del puerto. Mientras se resolvía el proceso, Catalina se presentó a la puerta, con el nombre completo de su padre en los labios y el tono de quien está acostumbrada a que las puertas se abran. Se abrieron. Lo encontró sentado junto a una ventana que daba al mar. Sin el abrigo, sin el sombrero, con la cicatriz visible bajo la luz de la tarde y las manos sobre las rodillas con esa quietud de quien ha dejado de luchar contra algo que ya terminó. Se giró cuando la oyó entrar. Debería estar en el barco, dijo. El barco ya no es tuyo. Lo entregaste por algo que valía más. Ella cruzó la habitación. Se detuvo frente a él. Le miró la cicatriz como nunca antes lo había hecho, sin apartar los ojos. La miró entera. Y luego lo miró a él. ¿Por qué?, dijo. Dímelo de verdad, no con una de tus respuestas de 3 palabras. Rodrigo tardó. Fuera, el mar de Cádiz brillaba con esa luz dorada de las tardes que parece inventada para los momentos que importan, porque cuando te fuiste del barco esa mañana, dijo despacio, me di cuenta de que había pasado 6 años construyendo algo para vengarme de un hombre, y en algún momento dejé de hacerlo por él. Una pausa. No sabía por quién lo hacía hasta que vi que podía perderte. Catalina no habló durante un momento. Luego se sentó a su lado. No lejos, cerca. ¿Y ahora?, preguntó. Sin el barco. Sin la venganza. ¿Qué queda? Rodrigo la miró. Eso depende de ti. El proceso judicial duró 4 meses. El almirante Augusto Velasco Prim fue juzgado y declarado culpable de traición y tráfico de información militar. Fue condenado al destierro perpetuo de España. Los hombres cuyos nombres aparecían en su lista fueron rehabilitados. Rodrigo Salazar, en virtud de los servicios prestados, recibió un indulto parcial. Sus años de corso quedaban sin persecución. Fermín compró el espectro negro en la subasta con el dinero que llevaba 10 años guardando. Dijo que era del capitán. Rodrigo le dijo que se lo quedara. ¿Y usted?, preguntó Fermín. Yo tengo otro rumbo. El día que Rodrigo y Catalina salieron juntos de Cádiz. Era una mañana de octubre, con el cielo limpio y el viento del norte que huele a distancia. No iban a ningún lugar en especial. O quizás iban a todos. Habían hablado de Lisboa, de las Azores, de un pequeño puerto al norte de Portugal donde Catalina decía que el pescado era el mejor del mundo y Rodrigo decía que eso era imposible de saber sin ir a comprobarlo. Caminaban por el malecón. Él llevaba el cuello del abrigo bajo sin razón para subirlo. La cicatriz estaba ahí, visible. Él ya no miraba si alguien la veía. Catalina tomó su mano. Rodrigo no la soltó. El mar estaba tranquilo. Hay historias que empiezan con una tormenta porque necesitan destruir algo viejo antes de construir algo nuevo. Esta era una de ellas. Un hombre que había aprendido a sobrevivir solo descubrió que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Una mujer que había crecido a la sombra de un apellido que no eligió descubrió que el nombre que uno merece es el que construye con sus propios actos. Y entre los dos, sin que ninguno lo hubiera planeado, construyeron algo que el mar, con toda su furia, no había podido romper. 6 meses después, había una pequeña oficina frente al mar, en una calle estrecha de un puerto que olía a pescado y madera mojada, exactamente como Catalina había prometido. En la puerta, una placa simple de madera. Salazar & Asociados, Consultoría de Navegación y Rutas Marítimas. Rodrigo no había elegido el nombre. Catalina lo había mandado hacer mientras él todavía discutía si era buena idea tener un nombre en la puerta. Ella había respondido que los hombres que pasaron 6 años escondidos en el mar necesitaban, más que nadie, un lugar fijo con nombre propio. Él no había replicado. Esa mañana, Rodrigo estaba inclinado sobre un mapa cuando Catalina entró con 2 tazas de café y las dejó sobre la mesa con la naturalidad de quien ya lo ha hecho cientos de veces.
Fermín mandó carta, dijo ella. Y el espectro negro está navegando bien. Dice que el nuevo cargamento llegó sin problemas a Lisboa. Rodrigo levantó la vista del mapa. La miró. Catalina tenía el cabello recogido a toda prisa y manchas de tinta en los dedos. Estaba escribiendo al director de El Correo sobre el proceso de su padre, que aún se arrastraba por los tribunales de Cádiz. Pensó, no por primera vez, que era la mujer menos parecida a cualquier cosa que había planeado para su vida. «Me estás mirando otra vez», dijo ella sin levantar la vista de los papeles. «Estoy viendo el mapa. El mapa está detrás de ti». Rodrigo no respondió, pero la comisura de la boca, el lado de la cicatriz, se levantó levemente, y Catalina, que ya conocía cada silencio suyo como si fueran palabras, sonrió sobre sus papeles sin decir nada más. Afuera, el mar estaba en calma. Y por primera vez en muchos años, Rodrigo Salazar no sentía la necesidad de mirar el horizonte como si hubiera algo que todavía necesitara alcanzar. Ya había llegado. Rodrigo tuvo que ser muy valiente para elegir como eligió, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías entregado todo por alguien que acabas de conocer? ¿O habrías esperado más tiempo? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia. Cada historia que compartimos es para ti, que nos acompañas desde el principio. Gracias por estar aquí.